puedo si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Estamos aquí una vez más y le damos las gracias a Dios por permitirnos llegar para alabar, para bendecir, para glorificar su nombre, para exaltar su grandeza. Sabemos que el Señor tiene palabra para nosotros y más que agradecido tenemos que estar del Señor, porque Él siempre está con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos, ya que Él nos ha rescatado del pecado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación. Solamente nos toca a nosotros obedecer los mandamientos, obedecer su palabra, obedecer los deberes, los preceptos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Agradecidos del Señor estamos. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que es, por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres, Señor, por tus misericordias. Vamos a orar para presentar este espacio al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos las gracias, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por la vida, gracias por tu amor. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que nos dirija, que nos dé, Señor, de nuevo de tu palabra sabiduría de lo alto. Que usted, Señor, le hable a cada amigo, a cada hermano, a todos aquellos, Señor, que escuchen tu palabra. Háblale, Señor, consuélale, Señor. Haz conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Muchas gracias, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Dios les guarde y sean ustedes muy bienvenidos a su espacio. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando, el Señor quiere que sigamos hablando acerca de los deberes cristianos, poner en práctica los deberes cristianos. Y cuando hablamos de los deberes cristianos, estamos hablando de las leyes de la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, toda la Biblia. La Biblia es una biblioteca y en todos los libros el mensaje que nos transmite es la obediencia a la palabra de Dios. Mire que el Señor no demanda mucho de nosotros. Ya Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Él murió, fue crucificado por nosotros, por nuestro pecado. Y por gracia, por ese regalo, gracia significa el regalo que Dios ha hecho sin nosotros merecerlo. Él hizo el regalo de darnos la salvación y de estar, la mesa está preparada. Solamente tenemos que venir a recibir la invitación del Señor Jesucristo, recibirle a Él como Señor y Salvador. Lo único que nosotros tenemos que hacer a partir del momento que ya entramos al camino de salvación, porque inmediatamente usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya usted es heredero del reino, heredero del pacto de la gracia. Ya usted es hijo de Dios adoptivo. Recuerde que por creación todos somos hijos de Dios, pero
no se va al cielo porque Dios te creó, porque Dios creó a Adán y a Eva. Vamos al cielo porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido que solamente hay salvación a través del sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz de Calvario. Mire cómo lo vemos en Isaías 53, en los versículos a partir del 3 al 5, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesucristo. Y aquí está hablando el profeta Isaías, unos 750 años antes de nacer el Mesías, antes de llegar Jesucristo. Ya el profeta viene hablando de ese Mesías, de ese Redentor, de ese Salvador. Y mire lo que dice él: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oiga bien, las enfermedades el Señor también las llevó en la cruz de Calvario. Cuando usted presenta sus enfermedades delante del Señor, cuando su fe es tan buena, es tan buena su fe, que es capaz de que el Señor le sane a través de que usted cree y usted se aferra a creer en el Señor. El Señor tiene también sanidad para sus hijos a través del sacrificio de Jesús. Dice que ciertamente en el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros sentimos esa paz, cuando nosotros sentimos ese gozo, dice, y esa paz y esa alegría de tener a Jesucristo en nuestro corazón, eso es por ese sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario. Mire bien cómo dice el versículo, que más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Teníamos nosotros que pagar grandemente lo que el Señor pagó en la cruz de Calvario. No era él, era cada uno de nosotros que tenía que pagarlo por nuestros pecados. Y mire que el Señor está con los brazos abiertos esperando que todos vayamos a él, al arrepentimiento. Él está ahí. La salvación es gratuita. No tenemos que pagar nada. Ya el Señor lo hizo en la cruz de Calvario. Ya el Señor derramó su sangre en la cruz para darnos vida y salvación. Solamente nos toca a nosotros, a todo ser humano, a todo ser viviente humano, solamente le toca hacer una sola cosa: reconocer que es pecador y que por sí solo no puede salvarse, y que necesita a alguien que sea más poderoso, y alguien que ya haya pagado ese precio, y ese alguien es Jesucristo, porque Jesucristo pagó por ti en la cruz de Calvario para darte vida eterna y darte la salvación. Gloria a Dios. Y mire cómo dice en Juan 10, en el versículo 10, capítulo 1, dice la palabra de Dios. En Juan 1, 10 al 14, dice la palabra de Dios, que en el mundo estaba, Jesús estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga bien, solamente a través de Jesucristo tenemos la salvación y la vida eterna. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Usted está mirando que el mundo fue hecho por Jesucristo, por Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Es lo que está diciendo aquí, que Jesucristo es el Señor. En el mundo estaba, Jesús estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oiga bien, el versículo 11 dice, a lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya Jesús hizo el sacrificio en la cruz de Calvario. Ya solamente tenemos nosotros que permanecer. Desde el momento que ya usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, ya todo su pasado, no importa que usted haya conocido al Señor a los 80 o a los 90 años, todo ese pasado, toda esa maldad que usted hizo en los 90 años de vida, si solamente le queda un solo año, el Señor solamente te pide que durante ese año usted sea fiel a la palabra de Dios, que cumpla con su deber, con los deberes, que sea obediente a la palabra, que sea fiel a la palabra, a los mandamientos, a la Biblia, lo que dice la Biblia. A la palabra de Dios debemos de ser fiel, guardando su palabra, guardando los preceptos y mandamientos. Es lo único. Pero ya el Señor, todo lo demás, desde nuestro nacimiento hasta el día en que nosotros recibimos a Cristo y levantamos nuestra mano y decimos, te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador personal, borra mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, y me arrepiento de toda mi maldad. A partir de ese momento ya todo su pasado, por negro que fuera, por negro que fuera, ya el Señor se lo perdona. A partir de ese momento ya usted tiene que hacer la segunda parte, y la segunda parte es obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que hay que obedecer. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que el Señor nos pide es que debemos de negarnos a nosotros mismos. Mírenlo ahí, en Lucas 9:23. Puede buscar en Lucas 9:23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Puede buscar si tienen su Biblia ahí en el celular, o si la tiene, puede leer en 9, capítulo 23, dice la palabra de Dios. Y decía a todo, hablando de Jesús, porque en el versículo 22 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, y estaba hablando de Jesucristo, padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Recuerda que el Señor dijo esta misma palabra en una ocasión, y ahí fue cuando Simón Pedro le dijo, Señor, que nunca te pase eso.
no lo permita, Señor, que a ti te pase eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me es piedra de tropiezo. Y en este versículo, ese mismo versículo, lo que el Señor le está explicando, le está diciendo a sus discípulos. Y el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Oiga bien, si usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de obedecer los mandamientos, de obedecer su palabra. Entonces, nos toca a nosotros hacer algo, y es cumplir con nuestros deberes de guardar la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Mire bien lo que dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir? Negarse a sí mismo. Vamos a ver lo que dice. Gloria a Dios. Negarse a sí mismo es reconocer, oiga bien, es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, que este cuerpo no es nuestro, este cuerpo es de Cristo. Por eso es que nosotros debemos, hablando de los deberes, debemos de presentar nuestro cuerpo como una ofrenda grata, una ofrenda santa que le agrade a Dios. Porque es que nuestro cuerpo no es nuestro. Entonces debemos de negarnos a nosotros mismos. Y negarse a sí mismo significa también renunciar a nuestra autosuficiencia. Oiga bien, negarse a sí mismo significa renunciar a nuestra autosuficiencia. ¿Cuántas veces nos creemos demasiado grandes, demasiado que lo sabemos todo? Y el Señor dice, tiene que bajar eso. Tiene que imitarme. Tiene que ser humilde, manso y humilde de corazón. No puede ser autosuficiente. Creer que tú con tu fuerza puedes hacerlo. No, tú debes saber que necesitas a alguien. Y ese alguien que tú necesitas es a Jesucristo. Nuestro Dios nos da la fuerza. Porque Él da fuerza al cansado. Al que no tiene ninguna, Él le da la fuerza. A todo el que está agobiado y cansado, el Señor lo hace descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces no podemos creernos que somos autosuficientes y que lo podemos todo. Tenemos que poner en todo, primeramente, a Jesucristo. Primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. No se lance usted a hacer algo con esa autoestima de positividad en usted mismo. Diga, no, yo no puedo, yo quiero, Señor, que tú me ayudes, Padre, a hacer esto en tu nombre. Yo sé que tú me vas a ayudar. Lo pongo en tus manos, Señor. Entonces, por eso, ahí es que cae la palabra cuando dice que no podemos ser autosuficientes. Debemos de reconocer que necesitamos a un Señor, a un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Mire lo que dice en Proverbios 3:7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Los que son autosuficientes se creen sabios en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor.
Entonces lo primero que debemos de obedecer, nuestro primer deber es reconocer que necesitamos a Jesucristo. Nuestro deber es negarnos a nosotros mismos y tomarnos de la cruz, agarrarnos de Jesús para nosotros seguir hacia adelante en este camino que debemos de guardar su santa y bendita palabra. Ahora quiero leer algunos textos de la palabra de Dios. El Señor quiere en esta tarde que nos enfoquemos en el libro de Primera y Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Y en Primera de Timoteo vamos a ver primeramente lo que nos dice el Señor. En el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Escuche bien, eso lo manda el Señor, que nosotros debemos en nuestras oraciones, debemos orar por los presidentes, por los gobernadores, por los reyes, por los que nos gobiernan, por los que guían el país, para que el Señor le pueda dar la sabiduría, para que ellos puedan hacer un buen trabajo y lo pueda guiar. Entonces, dice la palabra en Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y versículo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oiga bien lo que está diciendo la palabra de Dios, para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Se hace necesario que Dios guíe a los que gobiernan los países. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que una nación se guíe por los buenos senderos de la verdad y que haya misericordia y que se pueda cumplir con el proceso de ayudar a los pobres, ayudar a los más necesitados, y para que todo se administre con honestidad, se hace necesario que los gobernadores, los gobernantes, los presidentes, los reyes se dejen guiar de la palabra de Dios. Y por eso dice el Señor allá, nos dice a nosotros que conocemos la palabra, que se hagan oraciones, que oremos por ellos, que hagamos peticiones por ellas, para que el Señor escuche las plegarias de su pueblo y guíe a cada gobernante, a cada rey y a todo aquel que administra la nación, las naciones. Pero mira ahí en 1 Timoteo 3, vamos a leer en 1 Timoteo 3, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: palabra fiel. Esto es para la iglesia, para los que son ministros del Señor, de la palabra del Señor, y para aquellos que desean o tienen un llamado del Señor. Y el Señor les dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Oiga bien, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que esté preparado para enseñar, no dado al vino. Oiga bien, que no tenga vicio de beba, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas personas que solamente están pensando en su
beneficio personal. Y el Señor le dice ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, dice que debe de ser decoroso, debe de ser apto para enseñar, que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, un neófito, no un nuevo en la fe, que no conozca la palabra, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para usted dirigir la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hablaba, y no era él que hablaba, era guiado por el Espíritu Santo. Era el mismo Dios que guiaba al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Cuántas personas enredados en los asuntos del Señor y lo menos que tienen es testimonio? Son un desastre. Y usted lo ve gobernando, y usted lo ve predicando, y usted lo ve haciendo cosas que no le agradan a Dios. Gracias, Señor, porque nos está ayudando, Padre, a superar todo esto. Gracias, Padre. Oiga, también dice en el versículo 8, a los diáconos, a los que ayudan al pastor, asimismo, esos son a los servidores, deben ser honestos los diáconos, sin doblez, no dado al vino, a mucho vino. Cuando dice mucho vino, lo que significa que tomarse un poquito de vino no es nada. No es nada, no es pecado. Ahora, si usted comienza a tomar ron y esa cosa, ya sí va. Pero tomarse un poquito de vino no es nada malo para digerir la comida. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Y las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Parece que había mujeres calumniadoras en la cosa del Señor. Allí en la iglesia, en los tiempos de cuando Timoteo iba a recibir, fue el hombre que recibió el ministerio del apóstol Pablo. Ya Pablo estaba viejito y está preparando a su hijo Timoteo. Y le está diciendo, Pablo, le está dando la enseñanza de cada cosa, lo está instruyendo. Y Pablo le está diciendo que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, prudentes, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen también sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Me gustó aquí en el versículo 16, no lo voy a dejar. Y este espacio se llama Jesucristo es el Señor. Y dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga bien, que Dios fue manifestado en carne. Jesucristo vino en carne. Justificado en el Espíritu. Visto por los ángeles. Predicado a los gentiles. Está hablando de Jesucristo. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria, en el cielo. Aquí fue que recibieron a Jesucristo después de haber hecho el sacrificio en la cruz de Calvario.
Entonces, Dios fue manifestado en carne. Ese que vino en carne fue Jesús. Jesucristo es el Señor. Y mire cómo dice en Primera de Timoteo, ahí mismo, en el versículo 4, dice, desecha, está Pablo aconsejando y preparando a su hijo Timoteo para encomendarle el ministerio. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hay que estar preparado para la piedad o la misericordia, para ayudar al necesitado, al que no tiene, al desposeído. Porque el ejercicio corporal, muchos se preocupan por tener un bonito cuerpo y hacen muchos ejercicios. Pero como él era joven Timoteo, y aquí Pablo le está diciendo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, eso es necesario, es bueno. Pero así como ese ejercicio para tener un cuerpo sano y saludable, se hace más necesario que usted se ejercite en la fe, en la palabra de Dios. Y hay que desechar, dice aquí, las fábulas profanas y de viejas. Todos esos cuentecitos que se reúnen a veces, cuando se reúnen grupos de mujeres, grupos de hombres y comienzan a hacer cuentos, muchas veces hasta cuentos colorados, y comienza, habla y bla, 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 y todo lo que le llegue a la cabeza comienzan ahí a narrarlo. El Señor dice en su palabra a través del apóstol Pablo, le dice que desechen todas esas fábulas y esos cuentecitos de viejas. Para vivir en eso, mejor que se ejercite en la piedad, en la misericordia, que visiten los enfermos. ¿Cuándo hay piedad? Cuando usted visita a los enfermos, una persona que está pasando por una crisis en su casa, y usted puede ir. Una persona que esté pasando por calamidades, por hambre, si usted puede ir y ayudarlo, ayúdelo. Una mujer que esté parida, que no tiene quien le ayude, y usted que vive al lado y conoce del Señor, y aunque no conozca del Señor, vaya y dele una mano. Si hay que cocinar, cocínele. Si hay que limpiarle la casa, ayúdele a limpiarle la casa. Porque hoy por ti, dice un refrán, mañana por mí. Dice un refrán que este es el camino de Damiana, que uno lo anda hoy, el otro lo anda mañana. Gloria a Dios. Entonces vamos a ejercitarnos en la piedad, en la misericordia, haciendo las cosas que a Dios le agrada. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire bien que el que se ejercita en la piedad, en la misericordia, en la oración, en la congregación, haciendo la voluntad de Dios, y eso va a ser manifiesto. Va a ser manifiesto en que usted se le va a conocer eso. No es porque lo haga, sino que usted se le va a ver ese amor, ese gozo del Espíritu Santo. A usted se le va a ver esa pasión por las cosas del Señor. Porque cuando usted se ejercita en la cosa del Señor, entonces el Señor le da más de arriba, le da más paz, más gozo, más tranquilidad, paz para su hogar, paz para su alma, bendiciones de arriba, bendiciones de lo alto. No podemos estar de perezosos y con los brazos cruzados, donde hay tanta necesidad que resolver en el camino del Señor. Se hace necesario que trabajemos la obra del Señor. Gloria a Dios. Se hace necesario. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos perdone si no estamos caminando bajo esa línea que el Señor nos está diciendo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos perdone. El Señor es bueno. Recuerde bien que Él es bueno y sus misericordias son nuevas cada día. Vamos a hacer una oración para terminar. Y si algún amigo está en la línea, puede recibir a Cristo como Señor y Salvador. Recuerda que Cristo está a la puerta
Él viene por su iglesia, hay que estar preparado. Y si Él no viniera ahora mismo, cualquiera de nosotros no se sabe a la hora que pueda morir. ¿Qué sé yo si voy a morir de aquí a media hora, aquí a 5 minutos? Estoy aquí sentado y lo que yo lleve es lo que me va a valer. Si yo estoy preparado con el Señor, eso es lo que me vale. Oremos. Amado Dios, en esta hora te pido, Señor, que me perdone mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde y Dios les